Yo hoy quiero hablarle a ustedes. ¿Cuántos que han escuchado la historia del joven rico? Amén. Todos hemos escuchado sobre el joven rico. Amén. No escribí mucho eso. Vamos a dejar que sea el Espíritu Santo que nos guíe y nos dirige. Amén. Si pueden estar de pies conmigo, vamos a leer del libro San Marcos, capítulo 10, versículo 17 al 27 vamos a estar considerando y después vamos a tocar unos cuantos versículos más. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo y dice así: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo y hincándose la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió y le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándolo, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalos a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de su palabra, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Amén. Amén. Vamos a estar sentados. Amantísimo Dios, te doy toda gloria y toda honra, Señor mi Dios. En esta hora vengo ante ti, mi Dios, reconociendo tu poderío, tu majestad, Señor mi Dios. Vengo como un instrumento, como un vaso en tu mano, Señor mi Dios, para que sea tú quien guíe, Señor, cada palabra, Señor, que sea tú quien fluya a través de mí, Señor, que sea tú, mi Dios, impartiendo de tu sabidoría en mí, Señor mi Dios, en esta hora, Señor mi Dios. Que sea la palabra tuya, Señor, que transforma, mi Dios, que se exponga en esta hora. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy toda gloria y toda honra. Amén y amén. Nosotros muchas veces consideramos la palabra de Dios como historia, y es bueno. Y muchas veces tomamos esta historia y nos asombramos y vemos cómo Dios en el pasado ha hecho tantos milagros y tantos prodigios, y cómo Dios libertó un pueblo de una esclavitud en Egipcio. Y muchas veces consideramos la palabra de Dios para ver estos personajes que tuvieron unos logros asombrosos, ¿verdad? Y muchas veces queremos como tomar estos personajes como ejemplo en nuestras vidas. Y aunque muchos de ellos sí tuvieron muchos logros, pero también vemos que eran personas con debilidades, que cometieron muchísimos errores. Y aún muchos de ellos cometieron errores queriendo cometer estos errores. Pero déjeme decirle algo: que tú y yo tenemos algo hoy en día que muchos de estos personajes o ninguno de estos personajes tuvo, que fue el Espíritu Santo de Dios ahora dentro del ser humano para poder guiar y dirigir. Amén. So, el tema de hoy es: confía en Dios para ser guiado. Vemos un joven rico que ahora viene corriendo a los pies de Jesús, y vemos que aún en su posición, su estatus económico en la sociedad, no lo detiene a él para él venir de rodillas hacia Jesús. Pero note algo inmediatamente: cómo es que él saluda a Jesús. Y él le dice: buen maestro. O sea, reconoce a Jesús
como una persona que tiene una enseñanza, como una persona considerado como un maestro, como una persona que tiene palabra. Pero ¿por qué que inmediatamente Jesús tiene que corregir a este joven y decirle que por qué que lo llama bueno? Tenemos que ver antes de este rico venir donde Jesús. ¿Dónde era que Jesús se encontraba? Jesús se encuentra en una posición donde vienen un grupo de niños corriendo y los discípulos deteniendo a estos niños y diciéndoles no dejen que estos niños vengan, saquen a esos niños fuera. Y Jesús trae una corrección a estos discípulos y le indica a ellos que tienen que dejar que estos niños vengan donde Él. Porque el reino de Dios es de estos niños. Y cuando Jesús salía de haber traído esta corrección, es que viene este rico y se le presenta a Jesús. O sea, podemos decir que este rico estaba en el contorno, ¿verdad?, de lo que Jesús estaba llevando a cabo, de una enseñanza que Jesús estaba manifestando a cabo. Ahora, sabemos que era un joven, eso no se considera un niño. Y él está escuchando que Jesús le está diciendo a los discípulos que a estos niños les pertenece el reino de Dios. So, él viene donde Jesús y le dice qué él tiene que hacer para heredar la vida eterna. Jesús inmediatamente lo corrige a él y le dice, ¿por qué que tú me llamas bueno? ¿Por qué que tú me consideras bueno? Bueno solamente uno, y es Dios. O sea, este hombre ha venido donde Jesús para buscar una palabra que le traiga a él una garantía de cuáles son los pasos a tomar para él poder adquirir la vida eterna. Pero con la persona que él está hablando es el Hijo de Dios. Sin embargo, él solamente lo está viendo a él como un maestro. Y él viene y lo llama a él, le dice, buen maestro. Pero Jesús lo corrige a él. Porque bueno, solamente es uno y es Dios. Jesús quería que este joven entendiera en ese momento que con la persona que él estaba hablando, era la persona que tenía ese poder. Era la persona que podía llevarlo a él a cabo, a él poder obtener la vida eterna. Y lo primero que él hace es corregirlo, para que él pueda entender que con el que él se ha dirigido es el Hijo de Dios. Pero yo quiero que consideremos algo en este día. Y es que Jesús obviamente está teniendo una conversación con un joven rico que según los mandamientos que Jesús le menciona, que vienen siendo el 6, el 7, el 8, el 5 y el 9, si no me equivoco, ¿verdad? Según los mandamientos que Jesús le menciona a este joven lo había hecho todos esos mandamientos desde su niñez. Oiga, eso es algo asombroso. ¿Ah? Sí. Sabemos que Jesús le menciona 5 mandamientos. Y este joven había hecho esos 5 mandamientos desde su niñez. Pero ¿qué es lo que tienen esos 5 mandamientos que este joven había llevado a cabo en el transcurso de su vida? Porque con todo y este joven haciendo esos 5 mandamientos, él no se sentía que tenía ganado la vida eterna. Él se sentía que todavía le faltaba algo, que todavía había algo que él tenía que lograr para poder obtener la vida eterna. Jesús le menciona 5 mandamientos que solamente se trataban de cómo tú te desarrollabas con la persona a tu alrededor. Solamente se enfocaba en un comportamiento de ti contra tus vecinos, tus familiares, las personas que se encontraban en tu alrededor. O sea, Jesús no le menciona ni un mandamiento que tiene que ver de tu relación con Dios. El primer mandamiento, no tendrás dioses extraños ante tu Dios. Jesús no le menciona eso. ¿Por qué es que Jesús no comienza con el primer mandamiento a mencionarle a este joven rico? Y brinca inmediatamente y lo lleva solamente a los mandamientos que se trataban de cómo tú tenías que vivir tu vida en base a tu relación con las demás personas. Amén, aleluya. O sea, en la capacidad humana, él podía hacer estas cosas. Humanamente, bajo su propio esfuerzo, él podía llevar estas cosas. Pero como no se trataba de un esfuerzo
él se sentía que todavía había algo incompleto, que todavía él no había obtenido la vida eterna, ¿verdad? Y los mandamientos son el 7, el 6, el 8, el 9 y el 5, lo que Jesús le menciona a él. Y estos mandamientos se trataban de un tratamiento justo y ético hacia los demás. Y él lo había hecho. Podemos decir que era una persona que él sabía tratar a las personas. Era un joven rico, obviamente tenía muchas posesiones. Este joven rico trataba bien a sus trabajadores, no les robaba, no les quitaba, le pagaba justo. Todas estas son cosas que este joven mantenía en base a estos mandamientos. Pero Jesús, ya conociendo su corazón, sabía esto. Por eso él se le refiere a estos 5 mandamientos, porque ya él sabía que este joven había mantenido estos 5 mandamientos. O sea, él no se le va por el lado donde las cosas que él no estaba llevando a cabo. Y ahí es donde nosotros vamos a llegar. Confía en Dios para ser guiado. Es el título de hoy. Ok. El primer mandamiento, obviamente, lo hubiera condenado él mismo. Porque el primer mandamiento es que nosotros no podemos tener nada puesto en un lugar como Dios. No puede ver ningún tipo de Dios extraño ante tu Dios, porque Dios solamente es Dios para el creyente. Pero ¿qué viene sucediendo? Mientras uno sigue leyendo los versículos, dicen: pero él, afligido por esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Qué es lo que significan las posesiones para nosotros? Ok. ¿Qué es lo que significa un trabajo para uno de nosotros? Tu trabajo, ¿qué es lo que te da? La mantención. ¿Ah? La mantención. Podemos ponerlo en otra palabra: seguridad. Y uno pone ¿qué en esa seguridad? Confianza. Entonces, podemos decir que este joven tenía muchas posesiones, tenía puesto su confianza en estas posesiones. O sea, yo de esto vivo una vida cómoda. Yo de esto puedo hacer y lograr muchas cosas. Puedo llevar a cabo mis sueños. Yo de esto puedo tomar decisiones que muchas otras personas no pueden tomar. Yo de esto puedo vivir una vida que otras personas tal vez no pueden tomar. Este joven tenía su confianza puesta en sus posesiones. Jesús quiere llevarlo a él a cabo, ¿verdad? Donde tal vez se ve un poco drástico si uno lee ese versículo donde dice que Jesús le dice, vende todo lo que tienes, ¿verdad? Ve y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Ok, vende todo lo que tiene. Tal vez para él es algo drástico. Entonces él sigue y le continúa diciendo, dáselo a los pobres. Automáticamente las dos primeras cosas son cosas que lo van a incomodar. Él tiene muchas posesiones. Y no le está hablando, ve y véndelo y guarda tu dinero en el banco. No, ve y véndelo y dáselo a los pobres. ¿Usted puede decir que este joven iba a perder todo lo que tiene? No. Jesús en ningún momento lo está llevando a este joven a perder nada. Si leemos lo que Jesús le está diciendo a él es, sal de todo lo que tú has depositado tu confianza, ¿verdad? Lleva eso, entrégaselo a los pobres, y en tú, poniendo ahora tu confianza en mí, tú vas a tener mucha riqueza en el cielo. Él no iba a perder absolutamente nada, ¿verdad? Lo único que él iba a perder era la confianza en las cosas que él tenía. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Que Jesús quiere llevar a este joven de un nivel donde él se encuentra con muchas posesiones que han ocupado toda su confianza, para que él pueda romper con esa atadura, para él llevarlo y que él pueda depositar su confianza ahora en Dios. Y su riqueza estaba garantizada. No había pérdida. Para él ganaba. Pero qué tan difícil es para nosotros como creyentes querer relacionar lo físico con lo espiritual. Romper con lo físico para poder entrar en lo espiritual. O sea, mientras yo tenga mi confianza que mi trabajo me lo gané yo. O sea,
yo tuve que estudiar, yo tuve que ir y obtener esto, tuve que sacar ciertas certificaciones, tuve que hacer ciertos cursos y para yo poder tener este trabajo. Mientras nosotros tenemos, ¿verdad?, en lo físico, que fue nuestra labor, fue solamente nuestra obra, nuestro sacrificio que nos logró tener ese trabajo, tú vas a estar siempre en un estado de desconfianza, tú vas a estar siempre en un estado de temor. Que si cualquier cosa viene y entra un jefe nuevo, que si ya tú no le caes bien al jefe, ya todo esto son cosas que van a relacionarte a ti con tú perder tu trabajo. ¿Pero por qué? Porque es que tú no has creído que fue Dios el que te puso ahí. Tú no has creído que fue Dios que te dio ya la preparación de antemano para tú poder entrar en esa posición. Mientras tú pienses que el trabajo que tú tienes lo adquiriste tú bajo tu propio esfuerzo y que no fue Dios que te puso en esa posición, siempre va a haber un pensamiento que te puede traer duda de que ese trabajo tú lo puedes perder. La diferencia de yo relacionar lo físico con lo espiritual. Si yo entiendo que Dios me ha puesto una posición y esa posición Dios fue quien me estableció ahí, yo no tengo que preocuparme por lo que piense el hombre, yo no tengo que preocuparme si le caigo bien o mal al hombre, yo lo que tengo que preocuparme por poner a Dios en primer lugar, honrarlo en ese trabajo y Dios se encargará de mi posición en ese empleo. Esa es la diferencia de poder poner la diferencia entre lo físico y lo espiritual. Confía en Dios para ser guiado. Dile a la persona que está a tu lado, confía en Dios para ser guiado. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestra confianza puesta en posesiones? Miren, para algunos de nosotros tal vez se va a llevar tener muchas posesiones como este joven, pero tal vez para algunos de nosotros va a ser algo mínimo. Va a ser tener nuestra confianza puesta en un trabajo, va a ser tener nuestra confianza puesta en el dinero que tenemos ahorrado, va a ser tener nuestra confianza en las cosas materiales que hemos adquirido. Pero en el momento que tu confianza está puesta en esas cosas, tú tienes que entender que tú has puesto eso sobre Dios en tu vida. Y bajo el primer mandamiento serían los condenados. Obviamente podemos reconocer a nuestro Jesús como nuestro Salvador y que ya ha pagado el precio. Confía en Dios para ser guiado. Vemos cómo es que aún esto turba a los discípulos. Muchos de ellos, algunos de ellos eran pescadores, no eran personas que tenían muchos recursos. Vemos que Jesús llama una diversidad de personas a seguirlo a él. Vemos a un Mateo que era un cobrador de impuestos, obviamente no era muy querido. Porque para tú poder tener una posición como cobrador de impuestos, tú tenías que haberte aliado con el pueblo romano. Para tú poder cobrarle a tus hermanos judíos los impuestos, tú tenías que haberte aliado con los romanos, lo que el poder que oprimía al pueblo judío en este tiempo. Entonces, para tus hermanos judíos, ya tú eras como una persona, ellos no querían saber, es un cobrador, es un pecador, es un infeliz, es una basura para tus hermanos. Tú te habías aliado a los romanos, ¿verdad? Pero a pesar de Mateo, vemos que Jesús llama una diversidad de personas. Muchos de ellos eran pescadores, no eran personas de muchos recursos, pero son turbados a través de este diálogo, esta conversación que tiene Jesús con este rico. Y miren lo que los discípulos. Jesús, entonces, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza? Literalmente Jesús está diciendo esto. Tenemos que entender eso. Que literalmente es difícil para un rico entrar en el reino del cielo. ¿Por qué? Por la misma razón que es difícil para un pobre entrar en el reino del cielo. Porque no se trataba de tu posición. No se trataba que si tú te conocías todas las escrituras bíblicas. No se trataba que si tú eras rico, que si eras pobre. Se trataba de tú solamente reconocer a Dios como tu único Salvador, ¿verdad? Entrar en un arrepentimiento de tu pecado
Y solamente Dios podía traer una transformación del corazón en el ser humano. Y solamente a través de su gracia es que tú podías entrar en el reino del cielo. Literalmente es imposible para un rico entrar al cielo, como lo es imposible para cualquier otra persona que no reconozca al Hijo de Dios como su único Salvador. Amén. Tenemos que entender que Jesús está hablando literalmente en este versículo. Pero miren la reacción de sus discípulos. Por eso lo repitió 2 veces. Y él quería provocarlo a ellos. Él conociendo ya lo que estaba en su corazón. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Por qué que los discípulos hacen esta pregunta? Están siguiendo al maestro, están recibiendo ahí palabras. Jesús le está dando las enseñanzas, le está llevando paso por paso, y ellos vienen y hacen una pregunta de quién entonces podrá ser salvo. Tenemos que entender que para el pueblo judío tu riqueza representaba que tú eras bendecido por Dios. Jesús quiere cambiar esta forma de pensar. Para ellos ver un rico es, wow, esa persona es bendecido por Dios. Esa persona tiene que estar haciendo lo correcto ante Dios. Esa persona está bien en los ojos de Dios. No. Jesús tenía que transformarle el pensamiento a estos discípulos. ¿Quién podrá ser salvo? Le preguntan ellos. Porque para ellos este joven es rico. Ha guardado 5 de los 10 mandamientos que Jesús le mencionó. Y Jesús le está diciendo que va a ser imposible para él entrar en el reino. ¿Quién entonces? Le están preguntando. No se trataba de que tú fueras rico, no. Y eso es lo que Jesús quiere llevar a ellos a cabo. Miren lo que le dice. Entonces Jesús, mirándolo, le dijo: para los hombres es imposible. No importa qué tan rico tú seas, qué tanto logro tú tengas, cómo te mire la sociedad, si tú tienes o no tienes. Para los hombres es imposible, mas para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahí donde Pedro entra y le dice: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, que no recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. ¿Qué pérdida tienen ellos? Lo que están dejando en lo físico, lo están obteniendo en lo espiritual. ¿Qué es más poderoso? Nosotros como creyentes sabemos que no hay tanto poder en lo físico como lo hay en lo espiritual, porque en el momento que tú eres guiado por lo espiritual, eso es lo que se manifiesta en lo físico. Confía en Dios para ser guiado. Miren, cuando uno de nosotros adquirimos una casa, sea un apartamento, sea un hogar donde vivimos, y lo amueblamos bien bonito y lo decoramos y ponemos cortinas y almohadas como las queremos y todas las figuras que queremos, y ya tú te has establecido en ese apartamento, en esa casa, y vienen y te dicen a ti: oye, tú tienes que mudarte de ahí, tú tienes que salir de ahí. Díganme ustedes, ¿va a producir eso un sentimiento agradable? ¿Tú estás cómodo donde tú estás? ¿Tú estás dispuesto ya a llegar a tu casa, prender tu tele, tomándote ahí tu juguito, tu té, tu café? ¿Tú estás cómodo? ¿Tú tienes tu rutina? Y te dicen: tú tienes que mudarte de ahí. Santo. Tú mira alrededor, ves aquella pared que pintaste de un color, la otra que pintaste de otro color. Tal vez no pegan, pero fuiste tú que la pintaste. Y tú te sientes cómodo. Y te dicen: tú tienes que mudarte de ahí. Ya tú te sientes confiado en ese apartamento.
tú te sientes confiado en esa casa. Salir de ahí va a producir un sentimiento agrio en tu vida. Yes. Este joven pudo experimentar ese sentimiento en primera mano, según lo que Jesús le estaba reclamando a él. Salir de ese lugar de confianza, dejarle eso a aquella posesión en la cual él había depositado toda su confianza. O sea, Jesús sabía muy claro que mientras él seguía confiando en sus posesiones, él no iba a poder confiar en Dios. Y si él no iba a poder depositar toda su confianza en Dios, le iba a ser imposible él ser guiado por Dios. Yo no te estoy diciendo en este día tú tienes que dejar tu apartamento, que tú tienes que dejar tu casa. Yo lo que te estoy diciendo es que hay áreas en tu vida donde tú has depositado tu confianza. Y Dios te está diciendo a ti que tú tienes que dejar esas cosas, poner esas cosas a un lado, para tú poder comenzar a confiar en Él. Porque de lo contrario se te va a hacer difícil poder ser guiado por Él. Confía en Dios para ser guiado. Miren, ¿cuántos de aquí han escuchado de un profeta llamado Balaam? Un profeta llegado Balaam, una historia muy interesante, porque cuando uno lee esa historia como que es casi como que si fuesen unos muñequitos que se están jugando. Había un rey llamado Balaam, ¿verdad? Y este rey tenía su territorio en un área bien alta, si no me equivoco, de los Moab, era en Moab que estaba ubicado. Bueno, en el transcurso de este rey había salido el pueblo de Israel de Egipto, y este sinnúmero de personas están cruzando por toda esta tierra. De donde este rey está establecido, él está mirando para abajo y está viendo este número grande de personas pasando por esta tierra. Sintió temor él, ¿verdad? ¿Y qué es lo que le viene a la mente a este rey? Él manda a buscar un profeta llamado Balaam y envía a sus príncipes para allá a buscarlo. Y vienen sus príncipes y hablan con Balaam y le dicen: Balaam, el rey necesita que tú vengas para que tú maldigas a este pueblo que es grande en número. Y ellos sabían que ellos no iban a poder hacer guerra contra este pueblo. So Balaam le dice: déjame consultar con Dios. Quédense aquí. Consulta con Dios, ¿verdad? Y Dios viene y le dice a él que no vaya. Que ese pueblo, en pocas palabras, está protegido por él. Balaam, como un buen profeta, al otro día a la mañana se levanta, le dice a ellos que no puede ir con ellos. Ellos le hablan de riqueza, de lo que le van a dar, de esto y lo otro. Él le dice que él no puede ir con ellos porque su Dios no se lo ha permitido. Pero tenemos que tener cuidado con lo que entretenemos. Muchas veces queremos entretener cosas que no le agradan a Dios en nuestra vida. Y tal vez esa cosa en el momento no tiene un efecto en nuestra vida, pero se siembra una semilla y con el tiempo produce un fruto no muy agradable. ¿Qué sucede? Lo envían de nuevo. El rey le dice que le diga a él lo que él quiera, que se lo va a dar. Envía a sus príncipes para allá. Y le dicen a Balaam que aun si la casa del rey él quiere, le van a entregar la casa del rey. Estaba desesperado el hombre. Estaba desesperado. Balaam viene y consulta con Dios una segunda vez. Wow. No fue suficiente ya la primera vez que Dios le habló. Y Dios viene y se le presenta una segunda vez. ¿Y tú sabes lo que Dios le dice la segunda vez? Le dice: vete con ellos. Pero solamente hablarás la palabra que yo te diga. Viene este profeta Balaam y se va con estos príncipes para allá. Y en el camino dice la palabra de Dios que se le presentó el ángel de Jehová con la espada devainada. O sea, el ángel se le presenta con la espada en la mano. Balaam no ve. Balaam no ve el ángel.
Pero Balaam va montado en un burro que tiene más discernimiento que él. Alma espiritual. Y dice que el burro vio al ángel. Y cuando el burro vio al ángel, se fue por un callejón para evadir al ángel. Y Balaam está peleando con su burro a tratar de enderezarlo en el camino de nuevo. Y el ángel viene y se le presenta entonces por el otro camino. Y el burro viene y está arrastrando por el muro de una piedra a Balaam. Y Balaam ya está furioso. Y cuando ya el burro se ve acorralado, que el ángel ya lo tiene contra una esquina, dice que el burro se rindió y se tiró en el piso. Balaam enojado con este burro, se ha desmontado de ahí. Y le ha dado 3 cantazos a este burro. Y dice la palabra que en ese momento los ojos de Balaam fueron abiertos para que él viera. Y cuando Balaam ve al ángel de Jehová ahí enfrente de él, comienza a pedir perdón. Y el ángel le dice, verdaderamente yo debería matarte a ti. Y le dice, porque tu burro ha tenido más visión que tú. Dijo. Le dijo, ve, pero solamente hablarás lo que yo te diga. Porque es que Dios se ve en una posición donde él tiene que recordarle a este profeta que él solamente puede hablar la palabra que Dios le diga que hable. Es porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dios ya sabía lo que había entrado en el corazón de Balaam. Balaam llega allá. Hacen sacrificio ahí en estos altares de idolatría. ¿Sí? Así como usted lo está escuchando, un profeta. Llevando a cabo sacrificios donde se sacrificaban a dioses paganos. Y cuando Balaam va a anunciar lo que el rey Balac quiere que él hable, solamente habla palabra de prosperidad para el pueblo de Israel. Hasta el punto donde la tercera vez ya el rey se encuentra furioso. Y le dice a Balaam, ¿para qué yo te he traído aquí? ¿No te he dicho que hasta mi casa te estoy dispuesto a dar? Aleluya. Para que tú me maldigas a este pueblo que es grande en número. Y Balaam le recuerda a él que él solamente puede hablar la palabra que Dios le dé. Pero si fuese así, la historia de Balaam fuera una historia que tuviese un bonito final. Pero este no es el caso. Una tercera vez hacen sacrificio. Y la tercera vez no solamente viene una palabra de bendición para Israel, pero viene una palabra de destrucción para el pueblo de Moab y el rey Balac. Y este hombre, este rey, viene furioso y le dice, ¿cómo es que ahora tú vienes y nos maldice a nosotros? Después de eso, dice que Balaam, si usted continúa leyendo la historia, que Balaam se ve en privado con Balac. Si usted hace un estudio profundo en esa historia, Balaam fue la persona que le enseñó al pueblo moabita cuáles eran los mandamientos, cuáles eran las reglas que ellos tenían que seguir para ellos mantenerse un pueblo santo ante Dios. Y cuando Balaam le enseñó esto al rey, el rey aprendió de qué era lo que él tenía que hacer para que estas personas fueran maldecidas por Dios. Le explica sobre no podían comer carne que eran sacrificados a dioses paganos, no podían mezclarse con mujeres moabitas, un sinnúmero de cosas. Y Balaam le enseña estas cosas a este rey. Ahora díganme ustedes, ¿qué buena intención había tras Balaam enseñándole esto a un rey? Nosotros, cuando ponemos ya nuestra mirada en riqueza, ponemos nuestra mirada en logro, en posesiones, tenemos que tener cuidado que en el transcurso de eso no estemos vendiendo la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado que no estemos comprometiendo nuestra relación con Dios en el proceso de uno queriendo seguir y perseguir nuestros sueños en la vida circular.
A continuación, y obviamente yo le estoy dando una historia que es bastante extensa, se lo estoy tratando de... Este rey entonces le pide a su pueblo que vayan, se relacionen con el pueblo de Israel, comienzan a los hombres de Israel a tener mujeres moabitas, comienzan a comer carne sacrificada a dioses paganos, comienzan a intermezclarse, a romper ya ese pacto que había entre ellos y Dios. Si no me equivoco, entre la ira de Dios mueren 30,000 de un solo fuetazo. Como que si no era nada. De 30,000 a 60,000 mueren entre el pueblo de Israel, que se habían intercambiado con esas mismas personas. Y Dios le da instrucción a Israel que hagan guerra y destruyan todas esas personas. Y esa gente, el pueblo de Israel, viene arrasando con todos esos moabitas. Y cuando arrasan con todos esos moabitas, ¿a dónde usted piensa que vienen a llegar? Allá a la tierra de donde era Balaán. Y dice la palabra de Dios que cuando llegan allá al pueblo de donde era Balaán, ¿usted sabe cómo ya tenían a Balaán? Lo reconocían. Ya no era un profeta, ya era un adivino. Un día podemos estar profetizando palabra de Dios, y un día podemos estar adivinando palabra de hombre. Ya Balaam, bajo el corazón de él, se había dado tanto a la riqueza que él se había desconectado espiritualmente, y ya no recibía palabra de Dios, pero ya eran adivinanzas lo que salían de su boca. Y Balaam fue muerto bajo ese mismo pueblo. Fue matado bajo ese mismo pueblo, bajo el pueblo que él trató de maldecir 3 veces. Miren, cuando Dios a través de su palabra nos habla, que es imposible una persona rica entrar, heredar la vida eterna, es porque si yo me encuentro en una posición donde ya yo he depositado toda mi confianza en algo, yo voy a limitar la confianza que yo le tenga a Dios. Este joven rico pudo reconocer a Jesús como un maestro, pero no lo pudo reconocer a él como el Hijo de Dios. Nosotros tenemos que aprender cada día en este caminar a confiar más en Dios y menos en los logros físicos y humanos que nosotros tengamos aquí en la tierra. Porque los logros pueden estar hoy en nuestra vida y mañana completamente desaparecerse. Nosotros podamos estar prosperando hoy y mañana no. Pero Dios permanece el mismo por los siglos y los siglos. Y Dios no cambia en la vida del creyente. Y mientras tu confianza te puesta en posesiones, así mismo tu vida puede ir subiendo como una marea y bajar como baja la marea. Porque un día tú puedes perder y un día tú puedes ganar. Pero esas cosas no te van a traer ningún tipo de garantía. Un día podemos perderlo todo. Pero si tu confianza está puesta en Dios, se te va a hacer muy difícil perder la fe y la esperanza. Se te va a hacer muy difícil perder y olvidar lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Amén. De dónde Dios te ha sacado y de dónde Dios te ha traído. Mientras nosotros podamos poner nuestra confianza en Dios, no hay pérdida física que pueda robarnos el gozo. No hay pérdida aquí en la tierra que pueda robarnos nuestra salvación. Amén. Mientras nuestra confianza está puesta en Dios, nosotros vamos a ser un instrumento de bendición. Amén. Vamos a ser un instrumento guiado por el Espíritu Santo para llevar a cabo toda buena obra que Dios nos ha llamado. Amén. Amén. Confían en Dios para ser guiados. Que Dios me lo bendiga a todos. Hasta aquí mi parte. Que Dios los continúe bendiciendo.